A nivel Rosario más cerca. Bueno, aquí estamos en Más Cerca. Así es. Diga, Teníamos compañera teníamos Mendoza. una discusión fuera del aire interesantísima. No, con pero el ahora la diputado. vamos a exteriorizar Sí, públicamente. sí, por eso te encontraron fuera de base. Ay. Pues por si escucharon ya la voz o lo están viendo en pantalla, con quien estábamos discutiendo, porque estamos hablando de las empleadas domésticas que van para la seguridad social y de mucha gente que ni sabía que estaba en el régimen subsidiado y está. Así que Frank Aristi es abogado, pero es consultor en todo lo que tiene que ver con la seguridad social en la República Dominicana. Bienvenido a Más Cerca. Muchas gracias. Gracias por la invitación, para servirle. Entonces le voy a hacer la pregunta. Al aire ahora. Exacto. Conozco personas que son empleados de instituciones públicas, de instituciones privadas. Unos están en la seguridad social, en régimen contributivo. Otros tienen seguro privado, pero finalmente son empleados y personas que no están en condición de recibir, vamos a decir, asistencia pública. Y han descubierto, tengo una pareja de amigos que descubrieron el fin de semana, que ellos están en régimen subsidiado. Y me dicen, pero es que no, yo gano dinero. O sea, no es que son ricos, pero no debieran. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Mira, tú sabes que en el año 2020, para cumplir con la meta del presidente de la República, del honorable señor presidente, de afiliar 2 millones de personas más al régimen subsidiado al mes de diciembre del año 2020, el Consejo Nacional de Seguridad Social dictó la resolución número 510-03, mediante la cual autorizó al Seguro Nacional de Salud, es decir, a RC-SENASA, a afiliar al régimen subsidiado a todos aquellos trabajadores que perdieran el empleo y dejaran de cotizar para el sistema dominicano de seguridad social. Lamentablemente, ahora mismo están afiliados ustedes saben que el seguro familiar de salud del régimen subsidiado es para personas muy pobres, Claro. de escasos recursos económicos. La ley 8701 y el reglamento del régimen subsidiado establecen que para una persona afiliar al régimen subsidiado tiene que ser evaluada previamente por el SIUBEN, Sistema Único de Beneficiario, que toma en cuenta 17 variables socioeconómicas para determinar si una persona califica para el régimen subsidiado. Pues resulta que en el año 2020 el Consejo Nacional de Seguridad Social dictó esa resolución y ahora mismo todo el que no está en el régimen contributivo está en el régimen subsidiado. Oye, yo por ejemplo, en estos días, yo hice una pequeña búsqueda en el sistema y busqué a 4 personas. Como el Consejo dictó esa resolución de que se afiliaran al régimen subsidiado todo el que dejara de cotizar para el sistema dominicano de seguridad social, pues resulta que han afiliado al régimen subsidiado a todo el que históricamente ha cotizado para el sistema. Por ejemplo, yo busqué a Víctor Díaz Rúas y está afiliado al régimen subsidiado. Y el gobierno está pagando por Víctor Díaz Rúas. Ajá. Yo busqué a Francisco Javier García y Francisco Javier García está afiliado al régimen subsidiado. A Francisco Pagán también lo busqué y a Donald Guerrero, a propósito, Donald Guerrero, el ex ministro. Que son de personas que, Con vamos a decir, están desempleados ahora mismo en lo formal, entonces no están cotizando y ya ahora están en el subsidiado. Están en el subsidiado. No, hombre. Entonces, Pero no serían que ellos lo pidieron. no, es que lo han afiliado automáticamente, de manera automática lo afilian. Si estabas y ya no estás, ven. Exacto. Porque ellos asumen que fue que perdió el empleo por la pandemia o... Sí, exacto. Pero que no califican. La ley 8701 establece 3 regímenes de financiamiento. Un régimen contributivo que comprende a los trabajadores asalariados, públicos y privados. Un régimen subsidiado que comprende a los indigentes, a los desempleados con escasos recursos económicos, ni siquiera para satisfacer sus necesidades Ni siquiera esenciales. por tu condición de desempleado, sino por la carencia de recursos. Es por la carencia de recursos, correctamente. Por eso el CIUBEN toma 17 variables socioeconómicas
para determinar si una persona califica para el régimen ¿Y qué subsidiado. se puede hacer ¿Qué entonces? implica esto también? Porque Oh, eso implica que a mi juicio, el gobierno está pagando más de 200 millones de pesos mensuales por personas que no califican para el régimen subsidiado y están afiliadas al régimen ¿y a subsidiado. quién beneficia eso? Ustedes saben que el gobierno tiene que pagarle a la RS Senasa todos los meses 259 pesos con 43 centavos por cada afiliado del régimen subsidiado. Ok. Entonces yo entiendo que el gobierno se pudiera ahorrar, si hicieran una depuración de la cartera de afiliados Del subsidiado. del subsidiado, el gobierno se pudiera ahorrar más de 200 millones de pesos mensuales. Y entonces Porque- necesitaría quitarle menos dinero de educación. Por supuesto. Y pudiera invertir ese dinero en mejorar los hospitales. Los hospitales. Porque ahora todo el mundo está afiliado. Oye, ya nada más hay... ¿Cómo voy a buscar? La ley establece 3 regímenes de financiamiento. ¿Dónde uno se busca? ¿Dónde uno se busca? En la TCS. No, en la página, En la página. tú sabes si está afiliado al régimen subsidiado, en la página de ARS Senasa, del Seguro Nacional de Salud. Ok, búscate ahí, Vicente. Vamos a ver, aquí esto es en Senasa. Exacto, Vete buscando y A yo ver, después de ¿dónde? ti lo voy a hacer yo. exacto. Señor Aristi, entonces pasando al tema de... se está como estrenando el concepto de subsidiado contributivo, que es una pata del régimen de seguridad social que está contemplado en la ley, pero que no se usaba. Y que está contemplado como la idea era un poco los profesionales independientes, los pequeñitos empresarios, qué sé yo. Y es un híbrido ahí. Pero con el tema de las domésticas, pues se está planteando ya que se empiece a usar. Porque la empleada doméstica yo la voy a afiliar a la seguridad social, yo aportando como empleada, mi patrona aportando y el gobierno aportando. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cómo la afilio? Y si ella quiere, si no quiere, ¿cómo es el asunto? A ver si No, entendemos. ¿Tenemos cuánto? 3 meses para aprender 3 meses. e inscribir. Sí, exacto. Bueno, ustedes saben que ahora el Ministerio de Trabajo dictó 2 resoluciones, la 11-2022, mediante la cual fijó el salario mínimo de los trabajadores domésticos, trabajadoras o trabajadores domésticos, en la suma de 10,000 pesos. Pero también para darle cumplimiento al convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico, el gobierno dictó la resolución número 14-2022, en la cual estableció, por ejemplo, un horario de 8 horas, una jornada de trabajo para los trabajadores domésticos de 8 horas diarias y 44 horas semanal. Como mínima, 8 horas diarias. No, máxima. 8 horas diarias. Máxima. Y también dispuso que tienen que suscribir un contrato de trabajo, hay que registrar el contrato de trabajo en el Ministerio de Trabajo. Ustedes saben que el Código de Trabajo establecía un título especial para los trabajadores domésticos. Los trabajadores domésticos no se regían por las demás disposiciones del Código de Trabajo que se rigen los demás trabajadores en general. El Código de Trabajo establece que el trabajador doméstico no tiene un horario de trabajo. No. Entonces, por eso, el Ministerio de Trabajo dictó la resolución 14-2022 en cumplimiento del convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico. Bueno, también el Consejo Nacional de Seguridad Social dictó la resolución 551-01, mediante la cual reguló la afiliación a la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras domésticos. Como decía Anibelka, yo he usado esa palabra, han hecho un híbrido. ¿Por qué han hecho un híbrido? Oiga, las trabajadoras domésticas son trabajadoras asalariadas, sí, porque tienen un empleador. y un sueldo mensual. Y un sueldo mensual y están sujetas al principio de la subordinación. Entonces, la trabajadora doméstica
pertenecen al régimen contributivo de la Seguridad Social, porque el régimen contributivo establece la ley que protege a los trabajadores asalariados, públicos y privados. Entonces, ahora con la resolución 551 del Consejo, ellos hicieron un híbrido, porque, por ejemplo, Pero usted lo ve, ellos señalan... usted lo ve práctico esto, posible, Mira, implementable. Yo creo que el gobierno y el Ministerio de Trabajo en realidad han dado un paso de avance para la protección de la seguridad social de los trabajadores domésticos, con buenas intenciones. Ahora, por ejemplo, yo entiendo que esa resolución que dictó el Ministerio de Trabajo, la 14-2022, ustedes saben que modifica el Código de Trabajo. Pero el Código de Trabajo fue aprobado en virtud de la Ley 1692. Entonces, una resolución no puede modificar una ley. Pero no estaría esto amparado en ese acuerdo ratificado por República Dominicana. Entonces, los acuerdos internacionales ratificados por nuestro Congreso tienen el nivel, la jerarquía de ley. Es correcto. Pero así como el Ministerio de Trabajo elaboró esa resolución, lo que debió fue elaborar un proyecto de ley para modificar el Código de Trabajo, para darle cumplimiento al acuerdo, al convenio 189 de la OIT. Pero si el convenio fue ratificado por República Dominicana, significa que ya tiene rango de ley. No, inclusive más que la ley. Entonces, Sí. sería necesario, porque ya vamos a decir que la ley del trabajo doméstico en República Dominicana, o lo que rige el trabajo doméstico en Dominicana, es ese convenio. Sí, pero el convenio lo que establece son principios. Ya. ¿Entiende? Había que regularlo. Y para regularlo era necesario, a mi juicio, un proyecto de ley, someterlo al Congreso, porque para modificar el Código de Trabajo. Bien. Disculpe, pero el problema que yo siempre he visto con el trabajo doméstico es que es un trabajo muy diverso. No hay una normativa, o sea, muy particular en todas sus fases. Porque hay, por ejemplo, trabajadoras que duermen en las casas de lunes a viernes. Hay otras que no duermen, que se van todos los días a su casa y vuelven a la mañana siguiente. Hay unas que se quedan de lunes a sábado. Hay unas que van 3 veces a la semana. Hay unas que van 2 veces a la semana. O le sumo, por ejemplo, aún hagas todo, no es lo mismo trabajar en una casa donde solo viva papá y mamá, a trabajar en una casa donde viva papá, mamá, los muchachitos, la Correcto. tía y demás. O sea, la carga. La carga, no solamente No es eso. la misma. Hay trabajadoras que son más cocineras que trabajadoras, o más lavanderas y lavan y limpian más que cocinan. Porque tal vez Entonces, ¿qué vamos a hacer? doña. Y hay otras que son más nanas que otra cosa. Sí. Hay unas que le tienen una confianza tan grande que son las que administran la casa entera. Le pasan la tarjeta y vaya a hacer la compra usted. Y hay otras que en la casa donde ellas viven, la despensa está cerrada con llave. Pero todas son trabajadoras, independientemente Pero son de la confianza. niveles de- Sí. Hay algunas que necesitan 200 pesos para llegar a su casa y otras que necesitan 500. Hay una variedad tan grande en ese tipo de servicios que cómo tú puedes crear un reglamento que lo rija a todas. Mira, por ejemplo, Yo estoy a favor el de la Código de protección. Trabajo establece que la alimentación y la habitación se reputa que equivalen al 50% del valor en numerario del pago al trabajador doméstico. Es decir, representa el 50% de lo que tú le pagas en dinero. La habitación, es decir, el alojamiento y la alimentación. Me refiero a eso cuando el trabajador doméstico, la trabajadora doméstica, como bien usted señala, duerme en la casa, de lunes a sábado. En ese caso se considera que el alojamiento, es decir, la habitación y la alimentación, se consideran como
como parte de su salario. El 50% de lo que tú le pagas en numerario. Nadie Y en no este excesivo país eso. eso. En numerario. No es Nadie en excesivo este eso. país hace eso. Entonces, Nadie considera que el alojamiento ni la comida que la trabajadora se le da en su casa representa el 50%. lo pueden A- considerar aunque a no la se le hora, diga. a la hora de calcularle el sueldo, de ofrecerle el sueldo. eso es correcto, eso es correcto. Pero el código lo establece. Entonces, por ejemplo, yo entiendo que el Ministerio de Trabajo debió de definir esa situación, aclararlo en la resolución, que no lo aclararon. Eso es un punto de mejoría que debiera de regularlo el Ministerio de Trabajo. Porque, por ejemplo, estableció un salario de 10,000 pesos, un salario mínimo de 10,000 pesos. Entonces, y la alimentación y la habitación, ¿qué representa entonces en ese caso? Porque el Ministerio de Trabajo no lo reguló. Eso hay que regularlo. Una cosa, me preocupa el tema del seguro médico. Muchas de nuestras trabajadoras domésticas ya están afiliadas a uno de nuestros sistemas. ¿Ellos perderían sus derechos adquiridos si pasan a la seguridad como lo plantea esa resolución? Mira, la ley 8701 fue promulgada el 9 de mayo del año 2001. ¿Qué resulta? Las trabajadoras domésticas y los trabajadores domésticos. El chofer el es gobierno- un trabajador doméstico. Sí, del hogar, sí. O Sí, es del sea, hogar. no tiene derecho a prestaciones, por ejemplo. Correcto. Eso es uno de los puntos de la resolución de Está 14-2022 que no le reconoce el derecho al pago del preaviso y la cesantía. Exacto, que eso viene de atrás, eso se Exacto. mantiene. Eso se mantiene. Entonces el chofer es un trabajador doméstico. Sí, es un trabajador doméstico. Y el jardinero de la casa, si tienen un jardinero, es un trabajador doméstico. Bien. Siempre que sea en la el casa. hogar, exactamente. Pues le comentaba Sí, la seguridad que, social. sí, por ejemplo, el seguro familiar de salud del régimen contributivo se prorrogó 9 veces su entrada en vigencia. De acuerdo con la ley, tenía que iniciar en agosto del año 2002. Pero debido a diferencias existentes con el Colegio Médico Dominicano y Andecli, con respecto a varios temas, entre ellos la tarifa de honorarios médicos profesionales y la implementación del primer nivel de atención o atención primaria, no se ponían de acuerdo. Por ese motivo, el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo inició en septiembre del año 2007. Pero las trabajadoras domésticas no estaban afiliadas al régimen contributivo. Luego, posteriormente, el gobierno decidió afiliarla al régimen subsidiado. Recuérdense que fueron 50,000 que anunció el gobierno, que iba a afiliar al SENASA a 50,000 trabajadores domésticos. Bueno, pues fueron afiliados las trabajadoras domésticas al Seguro Familiar de Salud del régimen subsidiado de ARS SENASA. Entonces, ahora, con la resolución 551 del Consejo Nacional de Seguridad Social, como decía Nivelka, oye, han hecho un híbrido. Por ejemplo, van a tener derecho a la cobertura del Plan Básico de Salud, del Seguro Familiar de Salud, del régimen subsidiado. Entonces ahí no hay mayor No es contributivo. ganancia. Ahora, le dieron 5,000 pesos de medicamento ambulatorio anual, sin copago, en una red de farmacia privada. Porque ustedes saben que los afiliados del régimen subsidiado establece la ley que tienen derecho a medicamentos gratuitos, esenciales, sin copago. Pero la ARS SENASA se lo provee a través de Promesi. Pues ahora contemplaron 5,000 pesos de medicamento anual en el una red de mercado, farmacia en el privada, mercado. exacto, sin copago. Pero, les repito, ellos van a seguir las trabajadoras domésticas van a seguir afiliadas al régimen subsidiado. Subsidiado. Sí, ellos no van a tener derecho a la red de prestadores A ir a una clínica. de clínica privada que tiene ARS SENASA Y para eso- los afiliados y eso no sería del una régimen contradicción. contributivo. Y no sería una contradicción porque se va a pagar y no es barato, porque y van a pagar los tres, el empleador, el gobierno y Claro, las mismas. El empleador va a pagar 598 pesos, algo así, 580 y pico. Sí, pero la verdad es que la tarifa que han establecido es muy bajita Ah, ok. para financiar todas esas prestaciones. Entonces lo que le va a financiar
Es eso y la pensión. Entonces, oigan, el seguro familiar de salud es régimen subsidiado, ¿verdad? Van a tener derecho. Pero también van a tener derecho a la pensión solidaria del régimen subsidiado. No a la pensión del régimen contributivo. La pensión solidaria del régimen subsidiado, establece la ley, es equivalente al 60% del salario mínimo público. Es decir, el salario mínimo público son 10,000 pesos. La trabajadora doméstica, cuando lo vayan a pensionar, le van a dar 6,000 pesos. En 30 años, ¿oyeron? Para que no... Bueno, 30 años. Cuando la vayan a pensionar... Bueno, en 30 años a partir del momento que la inscriban. Pero las pensiones solidarias no se habían eliminado con el nuevo régimen de las ARS. No, porque la ley, como le comenté ahorita, tiene 3 regímenes de financiamiento. El régimen subsidiado es financiado por el Pero Estado. eso depende casi de... No cotizan. De favor, de Esas no son las que da por trabajadores decreto. Esas son las que da por decreto el presidente ahora mismo. Sí, exactamente. Esas son. Sí, han otorgado más de 20,000 pensiones a personas de escasos recursos económicos. Y de grandes recursos también, pero como la esposa de 6,000 pesos. No, pues yo me refiero a las pensiones de 6,000 pesos que otorga el gobierno. Esas son pensiones solidarias del régimen subsidiado. 6,000 pesos. Señor Aristi, yo le tengo una noticia. Dígame. Que usted va a tener que volver a este programa. Ya terminamos, tan rápido. Claro. Eso digo yo tan rápido. ¡Wow! Es que hay mucha información que ofrecer. Sí, mucha. Pero usted ve ya finalmente en segundos, Sí. ¿usted ve viable la aplicación de esto que se ha resolutado? Mira, parece que, oye, yo lo que entiendo es que el Ministerio de Trabajo y el gobierno no quisieron lesionar mucho a los dueños de la casa de familia. Por eso le pusieron, por ejemplo, una contribución fija, como yo te dije, del empleador de 571 pesos con 50 centavos. Va a pagar el empleador de la trabajadora doméstica. 571,50. El trabajador doméstico lo que va a pagar son 28 pesos con 50 centavos. Y el Estado va a seguir pagando el per cápita del régimen subsidiado, que son 259 pesos con 43 centavos. Va a seguir igual. Eso es lo que paga todos los meses, está pagando el gobierno a la RC-SENASA por cada afiliado del régimen subsidiado. 259 pesos con 43 centavos. Y va a seguir así. Y va a seguir así. Frank Aristi, abogado experto en temas de la seguridad social, será nuestro invitado próximamente. Para que se Quedaron muchos pendientes. Ahora le despedimos de Más Cerca. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos con más. Anibel Carrosario, Más Cerca. Más Cerca.